Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y les doy la más cordial bienvenida a su asignatura Sistema de Amparo. Para poder determinar el contenido de nuestra asignatura, debemos comprender en primera instancia qué se entiende por sistema de amparo. En ese sentido, nos resulta necesario entonces comprender en primera instancia qué se entiende por la palabra sistema. Y para tal efecto me voy a permitir remitirme al diccionario de la Real Academia Española, donde se nos hace referencia que por sistema debemos entender el conjunto de cosas relacionadas entre sí ordenadamente y que contribuyen a un determinado objeto. Asimismo, se nos hace referencia que por sistema debemos entender el conjunto de reglas, principios o medidas que tienen relación entre sí para regular el funcionamiento de un grupo o de una colectividad. Expuesto lo anterior, vamos a analizar qué se entiende por la palabra amparo y en ese sentido, recurriendo al Diccionario Jurídico Contemporáneo de Rafael Martínez Morales, debe entenderse por la palabra amparo proteger el derecho de una persona, mientras que por el término juicio de amparo se entiende a la institución protectora y defensora de los derechos humanos. La anterior acepción, si bien es cierto, es bastante breve y sucinta, desde mi muy particular punto de vista es la más acorde a las diversas modificaciones que ha sufrido nuestra Constitución Federal con motivo de la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos, pues de alguna manera ya se ha superado esa concepción tradicional de la institución de amparo, donde se establecía que este era un proceso constitucional autónomo que comenzaba a instancia de parte ante los tribunales de la Federación contra leyes o actos de autoridad que se consideraban violatorios de garantías individuales y cuyo objeto era que se declarara la inconstitucionalidad de la norma o del acto de autoridad. Lo anterior en virtud de que el amparo en su acepción actual tiene como objeto titular la defensa de aquellos derechos fundamentales que, si bien es cierto, son previos a la existencia de cualquier sociedad o poder público por emanar precisamente del derecho natural y ser impuestos a todos los estados aún en contra de su voluntad. También es cierto que para que tales derechos puedan hacerse efectivos, los mismos deberán estar reconocidos por los sistemas normativos de un determinado estado, así como contar con los instrumentos jurídicos para hacerlos exigibles, ya que de lo contrario pues no formarían parte de lo que se conoce en el derecho internacional como el jus cogens, es decir, el derecho impositivo o taxativo, que no puede ser modificado a voluntad de los estados internacionales y que desde luego encuentra su fundamento en lo dispuesto por el artículo 53 de la Convención de Viena. Una vez expuesto lo anterior, entonces propongo como concepto de lo que debemos entender por sistema de amparo el siguiente. Es el conjunto ordenado de normas, principios y procedimientos que regulan el funcionamiento del amparo como instrumento o garantía para hacer efectivos los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales de la materia de los que México es parte. Es decir, por sistema de amparo vamos a entender el estudio ordenado de las normas, procedimientos y principios relativos a la institución del amparo como medio protector de los derechos humanos reconocidos por el bloque de la constitucionalidad y por supuesto mediante el ejercicio efectivo del derecho público subjetivo o lo que es lo mismo la acción de amparo ante los órganos
jurisdiccionales federales como instrumento jurídico para hacer exigible el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las personas frente a las normas generales o actos de autoridad que se consideren violatorios o transgresores de las potestades inseparables e inherentes a las personas por el simple hecho de ser, o lo que es lo mismo, los derechos humanos. La anterior definición encuentra su sustento en lo dispuesto por el artículo primero, párrafo primero de nuestra Constitución Federal, así como 103, fracción primera de nuestra propia norma fundamental, así como primero de la Ley de Amparo, de los cuales de una interpretación armónica y sistemática se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite con motivo de la aplicación de normas generales, actos u omisiones de la autoridad pública o de un particular que ejerza actos equivalentes a los de una autoridad sustentados en una norma de carácter general que desde luego violente los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales de los que México es parte. De lo anteriormente expuesto se desprende entonces que para que los derechos humanos sean vinculatorios en el Estado mexicano, aún a pesar de que estos son preexistentes a este por emanar del derecho natural y ser inherentes al ser humano por el simple hecho de ser, los mismos deberán estar reconocidos por el sistema normativo mexicano y alcanzar el nombre de lo que se conoce como derechos fundamentales, es decir, derechos humanos positivizados y reconocidos por nuestra legislación nacional, así como contar con las garantías que el Estado mexicano precisamente otorga a los gobernados para su debida protección. Bien, con esto estaríamos concluyendo la primera cápsula de nuestra asignatura que lleva por nombre Sistema de Amparo, y estaríamos explicando en un siguiente video lo relativo al concepto genérico de amparo y sus objetivos. Por el momento me despido y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.